Buen día para todos. Hoy hablaremos un poco de la fabricación de automóviles. El motor es el corazón del carro y se encarga de convertir la energía química del combustible en energía mecánica para impulsar el vehículo. Está ubicado en la parte delantera del carro, debajo del capó. El motor se compone de muchas partes diferentes que incluyen el bloque del motor, en el cual es la parte principal del motor que alberga los cilindros, los pistones y el Ok, y ahora cigüeñal. vamos con la materia prima. Culata del motor Para es empezar, la parte hablemos de superior los del metales. motor que alberga las En el válvulas, las primer metal bujías tendríamos el y los acero. puertos de El admisión acero y es el escape. principal material Los utilizado en la pistones construcción de la son piezas carrocería y el chasis del cilíndricas que carro. se mueven dentro Es de los muy cilindros y resistente, comprimen duradero la y mezcla de relativamente aire y económico. combustible. El segundo Anillos de metal pistón tendríamos el son aluminio, anillos que se utiliza selladores cada que se vez más en la ajustan alrededor fabricación de de los carros, pistones ya para que es evitar que el más aceite ligero que el y los acero y gases de ayuda a mejorar la combustible eficiencia del de combustible. combustión se Se usa escapen de los comúnmente cilindros. en componentes como el Cigüeñal motor, la carrocería es y la un eje suspensión. rotatorio que convierte el movimiento De lineal de los terceras tendríamos pistones el en hierro movimiento fundido. rotatorio. Este se utiliza en el bloque del Bielas motor y en son las otras varillas que partes que conectan los requieren alta pistones al resistencia. cigüeñal. De cuartas Árboles de tendríamos el levas. magnesio. Es un eje El que abre y magnesio es un cierra metal las ligero y válvulas a resistente que medida se que el utiliza en motor algunas gira. partes del carro, como Válvulas las son las ruedas y la compuertas suspensión. que Esto permiten para que la reducir mezcla el de aire peso. y combustible Y de últimas entre tendríamos el cobre. en los Este se cilindros utiliza y en el que cableado los eléctrico gases y en otros de escape componentes salgan. electrónicos. Bujías Dicho esto, vamos con los no metales. son De las primeras tendríamos encargadas el de plástico. generar la chispa que Este enciende es la uno de mezcla los de aire materiales y más utilizados en la combustible. fabricación de Filtro carros, de ya que aire es ligero, elimina el moldeable y polvo y la relativamente suciedad barato. del aire que Se ingresa al utiliza en una motor. amplia variedad de Filtro partes de como el aceite interior del elimina las carro, los impurezas del parachoques, aceite del motor. las luces y los paneles Sistema de de la carrocería. De segundas tendríamos el caucho. El caucho se utiliza en los neumáticos, las mangueras y otros componentes que requieren flexibilidad y resistencia al desgaste. De terceras tendríamos el vidrio. Este se utiliza en las ventanas y parabrisas. De cuartas tendríamos la fibra de carbono. Este es un material ligero y resistente que se utiliza en algunos carros de alto rendimiento para mejorar pues, el rendimiento y la eficiencia del combustible. De quintas tendríamos el cuero, que se utiliza en los asientos y en otros elementos del interior del carro. Y de últimas tendríamos los textiles. Estos se utilizan en los asientos, las alfombras y otros elementos del interior del carro. El chasis es la estructura que sostiene todo el peso del carro y aloja los demás componentes. Está hecho de acero y se compone de varias partes, que entre estas incluyen el bastidor, es la parte principal del chasis que forma la base del carro. Carrocería es la parte externa del carro que le da forma y protege los componentes internos. Suspensión es el encargado de absorber los impactos del terreno y proporcionar un viaje cómodo. Ejes son las barras metálicas que sostienen las ruedas. Ruedas son las estructuras giratorias que sostienen los neumáticos. Y neumáticos son las ruedas de goma que hacen contacto con la carretera. El sistema de transmisión es el encargado de transmitir la potencia del motor a las ruedas. Está compuesto por varias partes que incluyen el embrague. Es un dispositivo que desacopla el motor de la transmisión cuando se cambia de marcha. Caja de cambios es la encargada de cambiar la velocidad y la dirección de la potencia del motor. Eje de transmisión es el eje que transmite la potencia de la caja de cambios a las ruedas traseras. Diferencial es un dispositivo que permite que las ruedas traseras giren a diferentes velocidades. Y por último, semieje. Sistema de frenos. El sistema de frenos es el encargado de detener o reducir la velocidad del carro. Está compuesto por varias partes que incluyen pedal de freno. Es el pedal que el conductor pisa para activar los frenos. Cilindro maestro de freno. Es el encargado de generar presión hidráulica cuando se pisa el pedal del freno. Líneas de freno son las tuberías que transportan el líquido de frenos. Ok, y ahora vamos con la materia prima. Para empezar, hablemos de los metales. En el primer metal tendríamos el acero. El acero es el principal material utilizado en la construcción de la carrocería y el chasis del carro. Es muy resistente, duradero y relativamente económico. El segundo metal tendríamos el aluminio, que se utiliza cada vez más en la fabricación de carros, ya que es más ligero que el acero y ayuda a mejorar la eficiencia del combustible. Se usa comúnmente en componentes como el motor, la carrocería y la suspensión. De terceras tendríamos el hierro fundido. Este se utiliza en el bloque del motor y en otras partes que requieren alta resistencia. De cuartas tendríamos el magnesio. El magnesio es un metal ligero y resistente que se utiliza en algunas partes del carro, como las ruedas y la suspensión, esto para reducir el peso. Y de últimas tendríamos el cobre.
Este se utiliza en el cableado eléctrico y en otros componentes electrónicos. Dicho esto, vamos con los no metales. De primeras tendríamos el plástico. Este es uno de los materiales más utilizados en la fabricación de carros, ya que es ligero, moldeable y relativamente barato. Se utiliza en una amplia variedad de partes como el interior del carro, los parachoques, las luces y los paneles de la carrocería. De segundas tendríamos el caucho. El caucho se utiliza en los neumáticos, las mangueras y otros componentes que requieren flexibilidad y resistencia al desgaste. De terceras tendríamos el vidrio. Este se utiliza en las ventanas y parabrisas. De cuartas tendríamos la fibra de carbono. Este es un material ligero y resistente que se utiliza en algunos carros de alto rendimiento para mejorar el rendimiento y la eficiencia del combustible. De quintas tendríamos el cuero, que se utiliza en los asientos y en otros elementos del interior del carro. Y de últimas tendríamos los textiles. Estos se utilizan en los asientos, las alfombras y otros elementos del interior del carro. Proceso de producción. El proceso de producción de un vehículo es bastante complejo y varía dependiendo del fabricante y del tipo de vehículo que se está produciendo. Por lo general, el proceso involucra, primero, diseño. Los ingenieros y diseñadores trabajan en el concepto inicial del vehículo, creando planos detallados y modelos en 3D. Segundo, fabricación de piezas. Se fabrican las distintas piezas del vehículo como el chasis, el motor, las puertas, el capó, etc. Esto puede involucrar procesos de fundición, estampado, mecanizado y moldeado. Tercero, ensamblaje. Las piezas se ensamblan para formar la estructura básica del vehículo. En esta etapa se instala el motor, la transmisión, los sistemas de suspensión y dirección, entre otros. Pintura. El vehículo se somete a un proceso de pintura que incluye la aplicación de capas base, capas de color y capas transparentes para protección. Quinto, pruebas de calidad. Se realizan las pruebas exhaustivas para asegurar que el vehículo cumple con los estándares de seguridad y rendimiento establecidos por el fabricante y las regulaciones gubernamentales. Mano de obra varía según algunas condiciones, como por ejemplo el país o la región donde se fabrica. La mano de obra suele ser más barata en países en vías de desarrollo, lo que se puede reflejar en el precio final del carro. La marca y el modelo del carro. Los carros de marca de lujo de alto rendimiento suelen tener un mayor costo de mano de obra debido a la complejidad de su diseño y fabricación. El tipo de trabajo que se realiza. La mano de obra para tareas simples como cambiar el aceite o rotar los neumáticos suele ser más barata que la mano de obra para tareas más complejas como reparar un motor o una transmisión. La experiencia y la calificación del mecánico. Los mecánicos con más experiencia y calificaciones suelen cobrar más por su trabajo. En general, la mano de obra puede representar entre el 20% y el 40% del costo total de un carro nuevo. Ejemplo. Aquí hay algunos ejemplos específicos de los costos de la mano de obra para diferentes tipos de trabajo de carros. Cambio de aceite y filtro entre 20 y 50 pesos. Rotación de neumáticos entre 20 y 30 pesos. Freno de mano entre 50 y 100 pesos. Cambio de pastillas de freno entre 100 y 200 pesos. Reparación del motor entre 500 y 3.000 pesos. Reparación de la transmisión entre 1.000 y 4.000 pesos. Es importante tener en cuenta que estos son solo los promedios y que el costo real de la mano de obra puede variar significativamente. Para los costos indirectos fijos en la fabricación de un automóvil tenemos en primera parte el seguro del carro. Este es obligatorio por ley en la mayoría de los lugares y cubre daños a terceros en caso de un accidente. El costo del seguro del carro depende de varios factores: el tipo de cobertura, la marca, el modelo del carro, la edad y el historial del conductor. Por otra parte, tenemos los impuestos sobre la propiedad del carro. Estos varían según el lugar donde vive. En algunos lugares hay impuestos sobre las ventas cuando se compra un carro nuevo o usado. Tenemos también la depreciación, que es el valor de un carro, y este disminuye con el tiempo, lo que se conoce como depreciación. Este es un costo indirecto que debe tener en cuenta al comprar un carro. Y por último tenemos los intereses. Si financia la compra de su carro, tendrá que pagar intereses sobre el préstamo. El costo de los intereses dependerá de la tasa de interés del préstamo y del plazo del mismo.
Para los costos directos variables en la fabricación de un automóvil tenemos en primera parte el mantenimiento, el cual es esencial para mantenerlo en buen funcionamiento y evitar reparaciones costosas. Los costos de mantenimiento incluyen cambios de aceite, revisiones mecánicas, cambios de neumático y otros servicios. Reparaciones. Incluso con un mantenimiento regular, su carro necesitará reparaciones. Los costos de reparación pueden variar mucho dependiendo de la gravedad del problema. Como tercero tenemos el combustible. El costo del combustible varía según el tipo de carro que conduzca, el precio de la gasolina y sus hábitos de conducción. Por último tenemos el estacionamiento. Si vive en una ciudad es posible que tenga que pagar por estacionamiento, ya sea en la calle o en un garaje.